Y ahora vamos a ver otro procedimiento que podemos utilizar, que es aprovechar las ventajas de tener construido el modelo. Si ustedes recuerdan, lo deben recordar porque acabamos de entregar, ustedes tenían que entregar junto con el trabajo, como parte del trabajo práctico 2, por lo menos 2 frentes y 2 cortes en formato DWG que se habían generado en SketchUp. Yo los voy a buscar acá. Fíjense que en el caso del ejemplo de clases, acá yo tengo esos 4 archivos que ustedes han entregado, que se llaman corte longitudinal y corte transversal, CL y CT, y se llaman frente norte y frente sur, que son FS y FN. Ahora, ese corte longitudinal que nosotros estamos por utilizar es un corte que en el plano se ve paralelo, es una línea que corre norte-sur, y por lo tanto nos conviene dibujarlo acá al costado del plano para hacerlo coincidir con el mismo. Entonces, lo que podemos hacer es, vamos a crear esa capa líneas auxiliares, le vamos a poner LA para andar más rápido, le vamos a asignar un tipo de línea de trazos, un color gris, y la vamos a poner como capa actual. Ahora podemos ejecutar el comando sistema de coordenadas. En el ViewCube podemos seleccionar nuevos sistemas de coordenadas personal y decirle que lo vamos a ubicar al eje X acá, al eje Y ahí, y con el nuevo sistema de coordenadas establecido directamente giramos la planta y ahora sí podemos trazar las líneas auxiliares que vamos a utilizar para ubicar nuestro corte. Entonces desplegamos el grupo dibujar, ejecutamos líneas auxiliares verticales y tomamos como referencia directamente los extremos de la planta. Y podemos, acá hay una única ventana que abre hacia acá, la podemos tomar también de referencia para verificar que cuando importemos ese corte de SketchUp coincida con las aberturas que nosotros hemos establecido en planta. Ya tenemos las líneas auxiliares y tenemos el archivo que acabamos de modificar generado en SketchUp del corte y lo podemos insertar. ¿A dónde vamos a insertar ese archivo? Acá tenemos una capa que se llama inserción referencias. Se llama inserción referencia porque ese archivo va a ser como una referencia externa que nosotros vamos a incorporar en el dibujo para continuar trabajando. Y con esa capa inserción de referencias activa, vamos a insertar dentro de nuestro dibujo el corte que hemos generado en SketchUp. ¿Qué comando vamos a utilizar para insertar ese corte, que es un archivo DWG, dentro de nuestro archivo, que es otro archivo DWG? ¿Qué comando usamos? Vamos a usar insertar, que ya lo hemos utilizado, ¿se acuerdan al principio que habíamos dibujado todo en la capa 0? Después hemos iniciado un dibujo nuevo con la plantilla que habíamos creado, y para no perder lo que ya habíamos hecho, hemos insertado ese trabajo que estaba todo en la capa 0 en el nuevo dibujo. Ahora vamos a utilizar el mismo comando insertar. Le decimos que queremos ver más opciones para poder indicar dónde está ubicado el archivo que queremos insertar. Vamos a examinar, buscamos la carpeta donde hayamos guardado ese archivo, que era corte longitudinal. Hacemos un clic en abrir y acá le decimos que vamos a indicar solamente el punto de inserción, que no descomponga el archivo. En esta primera instancia vamos a utilizar ese archivo de referencia sin descomponer, y no vamos a modificar la escala ni la rotación del archivo. Entonces hago un clic en aceptar y el programa me trae acá en la escala que corresponde el archivo, el corte longitudinal que hemos generado en SketchUp. Fíjense que lo trae tomado
de lo que SketchUp ha determinado que sea el origen de coordenadas de ese archivo. Fíjense que no está en donde nosotros nos hubiera gustado. SketchUp lo ha puesto en cualquier lado. Bueno, eso no es problema. Hago un clic en cualquier lado para insertar ese archivo. Y una vez que está ubicado, con el comando desplazar, puedo seleccionarlo y decirle que, por ejemplo, este punto final esté situado sobre esta línea de referencia que nosotros hemos trazado. Y ahí podemos ver que nuestro corte generado en SketchUp coincide exactamente con las dimensiones de la vivienda. Podemos trazar otra línea auxiliar que sea vertical y que pase por este punto y este punto, y vemos que coincide también con el límite de la vivienda en planta alta. A esas líneas auxiliares obviamente las voy a tener que seleccionar y asignarles la capa que corresponde. De esa manera ya tengo una buena parte del trabajo que tendría que haber hecho en AutoCAD si no tuviéramos el modelo de SketchUp ya creado. Tendría que haber dibujado con la primera opción que hemos visto al principio. Tendría que haber dibujado la línea de tierra, activado las capas que corresponden e ir dibujando cada uno de los objetos que forman parte de ese corte longitudinal. Pero ahora ya tengo de referencia el corte que he generado en SketchUp y puedo trabajar directamente sobre ese corte. Cuando nosotros generamos el archivo de SketchUp, lo voy a volver a abrir al corte longitudinal para continuar describiendo ese archivo. Fíjense que el origen de coordenadas lo ha determinado SketchUp. En ningún momento cuando nosotros hemos generado esa imagen de SketchUp para hacer el corte longitudinal nos ha pedido dónde está el origen, lo ha puesto en cualquier lado. Pero fíjense además que el programa ha creado dos capas que se llama Profile Edges o aristas de perfil y Section Cut Edges o aristas de corte. En una ha guardado los elementos que están en corte. Fíjense que si yo la oculto, se ocultan algunos elementos, son los elementos que están cortados. Y si oculto la otra, oculta otros elementos, son los elementos que están en vista. O sea, dicho a grosso modo, cuando SketchUp genera el archivo DWG, crea dos capas y le asigna una de esas capas a los objetos que están en corte y le pone como nombre Section Cut Edges, y asigna otra de las capas a los elementos que están en vista y le asigna como nombre Profile Edges. Cuando nosotros importamos este archivo dentro de nuestro trabajo práctico, obviamente también se importan esas dos capas que las tengo ubicadas acá. Y como al momento de insertar este bloque, nosotros, al momento de insertar este corte dentro del archivo, le hemos dicho que no lo descomponga, estos objetos continúan siendo un bloque, ¿sí? Todo es un solo objeto. Es como si fuera un componente de SketchUp. Cuando yo ya tengo esa referencia, puedo utilizar dos procedimientos para generar el corte. Uno es tomarlo como referencia y calcarlo. Lo dejo al bloque como está, no lo toco, no lo modifico, y calco los objetos que necesito utilizando las capas que acabamos de describir. Cuando digo calco, no es que tenga un papel calco, sino que voy tomando los puntos de referencia para dibujar sobre ese bloque, en las capas que corresponde, los elementos que están en corte, los elementos que están en vista en primer plano, en segundo plano, en tercer plano, etcétera, etcétera.